Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de jóvenes artistas, escritores y narradores orales. La narración oral es un arte ancestral que da voz escénica a la literatura y vincula de una manera más vívida el texto escrito con el público. Al arte de narrar en la escena dedicamos estos 27 minutos. Quédese con nosotros aquí donde la creación comienza. Ha muerto en los arrabales Pedro José Encarnación. Lo viró una puñalada que le atravesó un pulmón. Fue en vida. Hoy en velorio Pedro José Encarnación en la rumba, el más notorio y chévere en el danzón. Una caja negra y fría, con una placa que reza Pedro José Encarnación, guardó los restos mortales del chévere en el danzón. Su cadáver fue cubierto con el paño de Changó. Los hombres y las mujeres hicieron guardia de honor. Así se empezó a velar a Che José Encarnación en la sala de un solar del viejo barrio de Colón. Ya casi de madrugada, los cirios languidecían sobre el féretro sombrío de Che José Encarnación y la gente comentaba con mucha preocupación: ¿cómo hacerle un homenaje al que fue rey del danzón? De pronto, dijo una joven que acompañó a Encarnación como pareja de rumba, toda llena de emoción: ay, propongo, como homenaje, que organicemos un son. Así velamos el cadáver de acuerdo con los principios de su alegre profesión. Uno a otro se miraron. Alguien trajo café y ron. Bebieron todos a un tiempo y acordaron dar el son. Un deudo se fue al traspatio buscando dónde bailar. Y allá, en el último cuarto, se empezó a repiquetear. ¡Ay! Los concurrentes bailaban en el fondo del solar y en la sala estaba el muerto con su vela y su altar. El guate que iba en aumento repiqueteaba el bongo y alguien dijo: ¡caballero! Toquen más bajito el son. No olviden que está tendido Pedro José Encarnación. Dirán que es una herejía bailar así en un velorio. ¿Pero qué quiere? Si el muerto era un rumbero notorio, la gente seguía llegando compungida de dolor, le hacían guardia al cadáver, lloraban con efusión. Y entonces uno venía y al oído le decía con marcada discreción: cuando termine su guardia y llore a Che Encarnación, vaya al fondo, compañero, que en el último cuarto ¡ay, son! Mi primera invitada es una actriz que ha promovido la literatura intensamente relacionada a la poesía y la narración oral. Bienvenida a Papel en Blanco, Diana Sempré. Muchas gracias, de verdad, gracias por invitarme. Feliz de tenerte aquí, Diana. Un placer para mí. Diana, tú perteneces al grupo Férico Teatro. Férico Teatro de Cuba. ¿Qué tipo de trabajo realiza esta agrupación? Bueno, la compañía Férico Teatro está bajo la dirección general de Susana Marrero Iglesias. Un grupo que está integrado por 9 actores. Generalmente hacemos trabajo para niños y jóvenes. Generalmente son obras de teatro infantil, pero también tenemos algunas propuestas para adultos y demás. Algunas obras ya no están en cartelera y hay otras que se van a reponer ahora este año que entra. Pero generalmente la programación que tenemos ahora es para niños. Dentro del grupo, tu trabajo para niños y también para adultos, ¿cómo pudieras caracterizarlo? Es algo que me ha marcado, porque generalmente yo nunca me había enfocado en el trabajo para niños.
Yo vengo de Santiago de Cuba y allí estaba en un grupo dramático que hacía obras para adultos. Y es el primer trabajo al que me enfrento de niños y la posibilidad me la ha dado Férico. Entonces he podido acercarme a esta nueva manera de hacer, esta nueva manera de trabajar para el público infantil, que es un público tan bello, un público tan agradecido, pero también un público tan estricto. Los niños son muy sinceros. Y nada, esto ha sido algo que me ha brindado la experiencia también de poder trabajar con muñecos, de poder trabajar en toda esta misticidad de lo yoruba, lo afrocubano, vinculado con el tema de las hadas, porque Férico viene de ahí, de las hadas. Y nada, me ha servido para desdoblarme y para incursionar en esto, en el trabajo con el público infantil. Diana, desde este espacio que nos acoge, que es la Casa de la Poesía, tú has participado en los andares que se realizan, sobre todo en el periodo de rutas y andares. Sí. Andares muy especiales, pasacalles, como también los conocen muchas personas, que vinculan conocer el territorio, el patrimonio histórico con la literatura. Mira, Cuéntame de esa experiencia que estuviste especialmente este año con Cecilia Valdés. la Casa de la Poesía es mi casa. Es mi casa. Así me lo dijo un día Sinesio Verdesia y yo lo asumí. Es mi casa. Me fui metiendo en todo este mundo de la palabra, de lo que era la poesía, de lo que era la narración, y eso fue poderoso. Participé en el andar de Cecilia Valdés, que se hizo ahora este año, que lo agradecí un mundo, como sé que el público también lo agradeció, con el personaje de la abuelita de Cecilia. Tuve una experiencia muy linda. Ese vínculo con la poesía y la oralidad te llevó a un espectáculo, a un unipersonal como Estampas de Carbonell. Estampas de Luis Carbonell fue un espectáculo que estaba compuesto por 12 poemas, estaba bajo la dirección de Irene Borges y la dirección artística de Pedro Díaz Ramos. Eso fue con el grupo Espacio Teatral Aldaba. Mi experiencia, el trabajo parte de la poesía, porque son los poemas que hacía nuestro maestro Luis Carbonell, pero también juega una parte fundamental lo que viene siendo la oralidad y mi trabajo como actriz, porque no solo es la poesía o el poema por el poema, también es el poema con la interpretación de los personajes, el desdoblarte, el interpretar cada uno de estos personajes. Hay poemas que tienen 5 o 6 personajes, hay otros que tienen 8, y el poder contar y conectarte con el público, el hacer el contacto, que eso forma parte también de lo que viene siendo la oralidad. Lo considero un trabajo bastante completo en ese sentido, un buen ejercicio actoral también para un actor. Fue un trabajo que empecé como eso, a manera de estudio, partiendo del método que planteaba Luis Carbonell en su experiencia de vida, de la manera que él tenía para poder enfrentarse a estudiar cada poema. El trabajo parte del libro El arte de Luis Carbonell. A partir de ahí fue donde empezó todo este trabajo, donde aparecen todas las publicaciones de estos textos, y a partir de ahí fue que empecé todo este estudio con Pedro Díaz Ramos, que era el director artístico, el que me montó todos los poemas. Y nada, empezamos a realizar este trabajo y me presenté también aquí en la Casa de la Poesía, en el Centro Hispanoamericano, y ha sido un trabajo que de cierto modo he ido manteniendo en algunos lugares y me ha marcado muchísimo también. Diana, darte las gracias. No, que gracias esas a ti, hadas de del verdad. teatro te sigan visitando Así mismo. y esperamos verte pronto. Gracias a ustedes. Y si quieren conocer más sobre el arte de la oralidad, quédense aquí donde la creación comienza. Había una vez un ratón que se llamaba Guillermo, pero sus amigos, los más íntimos, le decían Shakespeare. Cuando el ratón Guillermo abrió los ojos por primera vez, lo primero que vio fue a su mamá y a su papá devorando el segundo tomo de Don Quijote de la Mancha. Y se dijo, pues yo no voy a comer libros, me voy a dedicar a vivir en una biblioteca y lo que voy a hacer es leer muchos libros. Y eso hizo. El ratón Guillermo se mudó a una biblioteca y se pasaba todo el día leyendo, que te leyendo y leyendo, que te leyendo. Pero una mañana entró por la ventana una mariposa y le dijo,
Ratón Guillermo, dicen tus primos que vayas al jardín, que se han encontrado un queso enorme y solo quieren picarlo cuando esté toda la familia reunida. El ratón Guillermo cerró el libro con la paciencia que lo caracterizaba y le dijo: «Adelántate tú, que yo voy luego». Y al cabo de un rato salió caminando pasito a pasito, y cuando llegó al jardín empezó a reírse a carcajadas y les dijo: «Ay, primos, miren que les he dicho lo importante que es estudiar. Eso no es un queso, es un jabón de lavar». En 2004 surge el proyecto Palabras al Viento, luego de que en el año 2002 pasara por acá por Holguín la maestra Elvia Pérez impartiendo talleres de narración oral y precisamente incitando a la maestra Norma Arencibia, holguinera, quien en esos momentos estaba a cargo del Teatro Dramático de Holguín, para que creara un frente de narración oral que estuviera dentro del Teatro Dramático. Y así surge el proyecto Pico de Oro, que más que un proyecto fue todo un movimiento de narradores orales, al que se sumaron pues muchas personas con estas inquietudes narrativas, con estas actitudes además para este arte de contar cuentos. En 2004 se desprende de ese gran proyecto que fue Pico de Oro, pues un grupo de estas narradoras fundamentalmente con algunas inquietudes artísticas, tratando de tener una identidad propia, distinta, y así es como nace en abril de 2004 Palabras al Viento. En 2008 Fermín López entra al proyecto y bueno, comienza a hacer trabajos de dirección artística. Recuerdo que una de las primeras cosas que se hacían pues fue el canto para un mallito y una paloma, donde ya se comenzaba a visualizar el uso del espacio escénico y la utilidad de todos los recursos de la escena, todas las posibilidades que brinda la escena y que se pueden poner en función de la narración de los cuentos. En 2011 Fermín toma pues la dirección del proyecto y comenzamos ya a hacer un trabajo de búsqueda, de estudio, de investigación para enriquecer lo que serían espectáculos ya más grandes, buscando pues esa espectacularidad, llegando acercarnos al oído de este hombre nuevo, de este hombre del siglo XXI, y así pues se fueron incorporando elementos de otras manifestaciones artísticas de manera coherente con la narración de los cuentos, donde siempre el discurso del cuento pues prime y lleve la línea conductual de cada uno de los espectáculos. Y bueno, en el año 2021 creamos la Cátedra Honorífica de Narración Oral Mayra Navarro, en coordinación y auspicio con la Vicerrectoría de Extensión Universitaria de la Universidad de Holguín, donde ya tenemos preparados 5 programas partiendo de nuestra experiencia, de nuestro trabajo de experimentación, de investigación y de estudio que hemos puesto en manos del Centro de Superación para la Cultura en Holguín para la habilitación desde nuestra experiencia, repito, para los narradores orales. Conocimos sobre la labor del grupo de narración oral escénica Palabras al Viento, que desde Holguín nos pusieron al tanto de la promoción literaria que realizan desde la narración oral. Ahora les propongo descubrir el arte de la narración oral desde otras manifestaciones artísticas vinculadas al teatro y el audiovisual. Nos llega desde Argentina la colaboración de un artista visual, ilustrador, diseñador y director de escena, que además se vincula a la narración oral. Bienvenido a Papel en Blanco, Alejandro Bustos. Bueno, dibujo desde muy pequeño. Siempre me gustó escuchar cuentos y relatos, y a través de los años fui haciendo que eso suceda. Hace ya más de 15 años que trabajo la técnica de dibujo con arena. Esa técnica es como una síntesis de un montón de acciones artísticas que fui haciendo y que me gustan y me permite poder contar historias. Con la arena empecé a trabajar el dibujo en escena, combinando con otros artistas y armando espectáculos donde
se combinaba el dibujo en escena, proyectado en grandes pantallas, contando historias. Es el primer espectáculo que hice con la compañía Sombras de Arena de Bambolenat, y después vinieron otros espectáculos, y ahora actualmente estamos con Mirada de Quijote, un espectáculo que combina también el dibujo en arena con títeres, con actuación en vivo, teatro de sombras, y contamos una historia muy visual, y la idea es sorprender al público con la imagen. Y también en pandemia surgió en mi canal de YouTube, Ale Bustos Viaje Visual, Encuentros con el Viento, que es una convocatoria a relatos contados por artistas invitados. El viento comenzó a soplar de una manera perfecta. «Arriba, sol», dijo el dragón, y el sol se asomó en la lejanía. «Pájaros», dijo el dragón, y los pájaros volaron de rama en rama, y sus silbos cubrieron los árboles de alegría. «Yaguar», dijo el dragón, y un rugido profundo brotó de la espesura. «Luz, luz, más luz, más luz, más luz». Y el sol se levantó por encima de los árboles, llenando el mundo de colores. «Águilas, halcones», dijo el dragón, y el cielo se pobló de grandes círculos que planeaban haciendo dibujo entre las nubes. «Son hermosos», dijo el yaguar acercándose. «Lo único que envidio en el mundo es la forma de volar de un águila o de un halcón. No entiendo por qué los yaguares no podemos volar. Creo que es injusto. Tal vez», dijo el dragón, «pero tal vez no». «Puede ser», dijo el yaguar, «pero sería hermoso». «Ay, yaguar, yaguar, tenés demasiadas cosas para andar protestando». «Sí, pero nada me impide soñar, dragón. Y cuando sueño, sueño que vuelo como un águila. Todos los yaguares soñamos lo mismo. Es hermoso soñar. Bueno, voy a hacer algo que te gusta. Viento, 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 viento», dijo el dragón, y el viento aumentó su fuerza agitando las ramas de los árboles y haciendo ondular las aguas de los ríos. El yaguar comenzó a correr. Y corrió en contra del viento, deslizándose con pasos imposibles que apenas tocaban la tierra, sintiendo la fuerza del aire, que era como una enorme pelea que debía vencer en cada salto. Corrió y corrió, hasta perderse a lo lejos. «Lobos, unicornios, sirenas», dijo el dragón, y lobos, unicornios y sirenas llenaron la selva de rumores. «Hormigas, mariposas, langostas, chicharras, ratones», dijo el dragón. «Es injusto. Sí, es injusto dejar para el final a los más chicos. Juro que desde mañana haré las cosas al revés». Y llenó los ríos y los mares de peces, y los árboles de frutos y de flores, y nombró todo lo que faltaba nombrar. Después suavizó los vientos. Entonces descansó. Fue una hermosa mañana. Fue la mañana del dragón. Bueno, y para un dibujante no hay nada más atractivo que una hoja en blanco, así que muchísimas gracias por la invitación de participar en este programa. Saludos para todos. Ahora converso con un poeta, performer, músico, director del espacio que nos acoge, la Casa de la Poesía. Bienvenido a Papel en Blanco, Cinesio Verdesia. Encantado. Qué placer tenerte, Cinesio. Igual para mí. Esta es mi casa también, Papel en Blanco, donde siempre el poeta busca llenar esa hoja y, bueno, sobre todo poner su voz.
y Papel se siente en casa cuando viene aquí a la poesía. Sinesio, en tu carrera te has caracterizado por mezclar la poesía con la música y es un binomio que para ti es inseparable. ¿Cómo llega la narración oral a ese binomio? Bueno, en mi búsqueda espiritual y tratando de salir de los moldes, siempre la gente tiende a clasificar en el medio artístico poeta, trovador. Sin embargo, aunque siempre tuve como base la guitarra, buscaba un instrumento que me fuera afín en base a la visión cosmogónica que he manejado, ¿no? Y fui experimentando más allá de la guitarra con quien me sentía conforme, pero buscaba instrumentos que fueran afines, que tuvieran que ver con la percusión. Y así fui, pensé en la marímbula. Finalmente apareció la calimba, ese instrumento afrodiaspórico que hoy me acompaña, hace muchos años que forma parte y es extensión de mis manos. Pero también seguí buscando la armónica, los chequerés, más allá de los instrumentos afrodiaspóricos indígenas, los instrumentos universales, los instrumentos originarios que han acompañado a poetas, a músicos, desde la fundación misma, desde el origen de las culturas. Propiamente en ese camino tuve la gracia de un acercamiento a una agrupación teatral, la agrupación Ceibaobá. El nombre es complejo, es la agrupación, es la unidad de la ceiba con el baobá, dirigida en aquel momento por el director y narrador oral Lucas Nápoles. Gran narrador oral. Pero para mi gracia confluyó que un buen día, cuando ya llevaba unos años participando del festival Afropalabra, festival que promovía la Casa de la Poesía, todavía no era director de aquí de la Casa de la Poesía, y pensé que en la figura del griot, mirando a ese grande de nuestra cultura que lamentablemente nos abandonó recientemente, que fuera Rogelio Agustín Martínez Furé, estaba precisamente lo que yo aspiraba, no simplemente al hecho del poeta o al hecho del trovador, sino al hecho de la vista y la búsqueda antropológica, la búsqueda investigativa de nuestras raíces culturales. En base a esas investigaciones y quería que de alguna manera confluyeran esos saberes y bueno, sucedió que se vio la posibilidad de, después de un tiempo de meditación y de participación de una experiencia en una agrupación de oralidad como fuera la agrupación Chequendeque, donde todos, Chequendeque significa corazón en lengua carabalí, es válido la explicación, viene un proverbio carabalí que dice Chequendeque lengorísimo, quien no tiene corazón no va a la guerra. Y es precisamente esa guerra, pero por la paz, de preservar las culturas originarias. Esto fue muy válido, intervino también en rescatar la historia del 27 de noviembre junto a ese investigador que fuera Tato Quiñones. Todo esto forma parte de lo que me llevó luego a acercarme a la figura de Mayra Navarro. Dentro de la Casa de la Poesía, tú has desarrollado varios espacios, el equipo de la Casa de la Poesía, sobre la narración oral, volcados a la narración oral. ¿Qué relación tiene esta institución con la narración oral y, por supuesto, con sus hacedores, los narradores orales? La primera promotora que tuvo la casa, Eucalipia Pérez, la hermana de Abaelba Pérez, junto con el narrador oral Aldo Méndez, estuvo en el espacio como un ave libre. Luego entró el Festival de Narración Oral Afropalabra, que hasta hoy se mantiene y que ha acercado a narradores, poetas y músicos de todo el mundo. Luego, cuando apareció la profe, que muy válido, cambió todo ese universo porque faltaban muchos espacios de la narración oral en La Habana. Sin embargo, con toda esta experiencia que ya venía acumulando, la profe no quería que fuera en otro espacio que no tuviera esa magia que tiene hoy este espacio grandioso que es la Casa de la Poesía, aquí en Mercaderes 16, entre Orreli y Empedrado. Y comenzó, junto con otra narradora, amiga nuestra, Anidia Hernández Peña, el espacio Juegan las Palabras. Con la lamentable desaparición de la profe, bueno, y después la venida de la pandemia, se perdió lo físico de este espacio Juegan las Palabras, pero han seguido
en el quehacer a través de Primavera de Cuentos y otros festivales, sus alumnos, divulgando el sentido de la narración oral. Particularmente la narración oral en la casa también tiene una expresión cotidiana, porque bueno, ¿por qué no decirlo? Tú misma eres narradora oral, intervienes en los espacios que se realizan para el adulto mayor, para los niños, en el trabajo comunitario que realizamos en las escuelas y sobre todo, muy importante, forma parte de nuestra acción más diversa. Creo que no podía separarse la poesía de la narración oral. Y en esa comunión entre la poesía y la narración oral, que se manifestó en un evento dentro de la Feria del Libro, que fue el encuentro de jóvenes escritores, donde se unieron los escritores con los narradores orales por primera vez. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo se enfrentó? Donde también hubo un panel de debate sobre la narración oral con narradores. Valía la acotación, realmente ese espacio fue un espacio único y novedoso para los tiempos que vivimos. Después de haber vivido una pandemia donde no sabíamos cómo íbamos a llegar a otro tiempo, resurge este espacio dentro del Encuentro Internacional de Promotores de la Poesía que une a gestores culturales, promotores, poetas. Y este debate fue muy válido porque luego posibilitó que la jefa de la sección de narración oral de la UNIA tuviera hasta un vínculo con el Centro Nelio, y nosotros de alguna manera generamos desde la casa múltiples acciones para que se diversificara la presencia de los narradores y se vincula a todas las artes, la música, la danza. Un narrador oral a veces queda solamente en la palabra, pero puede moverse hacia todas las artes. Darte las gracias, Inesio Cine, por venir hoy, por compartir el arte de la palabra, de la poesía que habitan en ti. Un placer tenerte y que regreses siempre. Gracias. Y por hoy se nos acaba el tiempo. Nos vamos con Poesía sin fin de Cinesio Verdesia. Yo los espero en un próximo Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza. Los poetas vienen y van, los poetas buscan su voz, las palabras vienen y van, las palabras juegan su rol, poesía sin fin, vive mi corazón, poesía sin fin. Poesía sin fin, poesía sin fin, vive mi corazón, poesía sin fin, poesía sin fin.